Amigos de Últimas Noticias de hoy, le traemos excelentes noticias sobre los estímulos económicos. Pagos directos por un valor de hasta $1.500 están siendo enviados a millones de estadounidenses a partir de hoy. ¿Es usted elegible? Cheques por un valor de hasta $1.500 comienzan a salir hoy debajo de un nuevo programa de asistencia en efectivo. 9 bancos ofrecen hasta $1.500 solo en bonos de verano y simplemente debes abrir una nueva cuenta. Aquellos que buscan un dinerito extra para este verano pueden estar considerando abrir una nueva cuenta bancaria, ya que muchos bancos están buscando adquirir nuevos clientes y estarían ofreciendo bonos bastante atractivos para que ustedes se conviertan en sus nuevos clientes. Los invitamos a que se queden hasta el final del video, así pueden obtener esta información bastante valiosa y así no simplemente están dependiendo de los estímulos económicos que nos traen cada estado diferente para poder tener un poquito más de dinero a finales de mes. Recuerden muy bien que también hablamos sobre los temas como ser SNAP EBT y también sobre el seguro social. Bajo la iniciativa de devolución de impuestos en Colorado, los contribuyentes individuales estarían obteniendo desde $750 hasta $1.500 con esta nueva medida. Fue firmada como ley por parte del gobernador Jared Polis en el mes de mayo. Para recibir el pago, los residentes deben haber tenido por lo menos 18 años el 31 de diciembre de 2021 y haber presentado una declaración de impuestos estatal antes de la fecha límite. Los residentes que solicitaron y calificaron para un reembolso de impuestos a la propiedad, a la renta o al crédito de calefacción también son elegibles. Solo calificarán aquellos que fueron residentes de año completo en el 2021. Los residentes que presentaron una declaración en conjunto, pero que desde entonces se han divorciado, recibirán un cheque por correo a la dirección que está figurando dentro de su declaración de impuestos. Ahora, ¿cuándo es que va a llegar este estímulo económico? Bueno, los cheques comenzarán a enviarse hoy mismo por correo a más de 2 millones de residentes. Si presentó impuestos antes del 30 de junio del 2022, su reembolso llegará antes del 30 de septiembre de este 2022. Pues según el DIOR, actualizará los sistemas y realizará pruebas con el fin de garantizar que todos los reembolsos se puedan enviar por correo con éxito, ya que están trabajando activamente para ver si pueden ofrecer un mecanismo de seguimiento en línea a través de su cuenta de Revenue Online. Los habitantes de Colorado que no cumplieron con la fecha de junio aún pueden recibir el pago si es que presentan su solicitud antes de la fecha límite extendida, que es el 17 de octubre. Sin embargo, si presenta su declaración después del 30 de junio, su devolución de impuesto no estaría llegando hasta enero. Ahora, ¿quién más está enviando dinero este mes? Bueno, Colorado, por supuesto, no es el único estado que está enviando dinero durante este mes. Hay al menos 9 ciudades y estados que están enviando efectivo durante este mes para ayudar a los residentes a lidiar con la alta inflación. En estos estados se incluye a Hawái, donde miles de estadounidenses están preparados para obtener al menos $100 en reembolso. La cantidad exacta va a depender de la cantidad de dependientes y del estado civil. Según el Departamento de Impuestos de Hawái, se espera que los reembolsos comiencen a salir durante la última semana de agosto. Aquellos que reciben cheques en papel estarían esperando de 3 a 4 semanas más para que llegue este dinero, pues en julio cientos de miles de residentes de Nuevo México comenzaron a recibir su segunda ronda de reembolsos de impuestos por hasta $500. Sin embargo, se advirtió que tiene una capacidad limitada en cuanto a la cantidad de cheques que pueden imprimir por día, por lo cual el proceso podría hasta demorar un mes más en completarse. Y luego existe otra ronda final de pagos que se estaría desembolsando a mediados de este mes de agosto. Antes de continuar con las noticias, recuerden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita, denle un gran like a este video, ya que así nosotros sabremos si quieren seguir siendo informados con lo último sobre estímulos económicos. Sin más comentarios, seguimos con las noticias. 9 bancos ofrecen hasta $1.500 en bonos
son estos bonos de veranos que solamente le piden que abra una nueva cuenta. Tenga en cuenta que es posible que deba mantener un saldo mínimo. Esto es simplemente para evitar cargos, mientras que otros pueden estar exigiéndole que configuren depósito directo. Además, algunos tienen plazos que se acercan rápidamente. De hecho, 2 ofertas estarían venciendo en estas próximas semanas, y los cuales son los 2 primeros bancos que estaríamos hablando. Comenzaremos hablando de Axos Bank. Bueno, en este banco se tiene un monto del bono que sería de $150. Para poder tener este bono, debe tener un tipo de cuenta que sería comprobación de recompensas, y el saldo mínimo requerido para que usted pueda acceder a este bono es simplemente tener $1000 por 90 días. El siguiente es Sophie, que tiene un monto del bono desde 50, 100 o $300. El tipo de cuenta es cuenta corriente o ahorro. El saldo mínimo requerido para poder tener este bono es de tener $1000 a $5000 dependiendo del bono que usted desee. Si ninguna de estas ofertas funciona, hay muchas otras que también podrán reclamar en otras instituciones financieras durante todo el verano. Luego tenemos a TD Bank, que tiene un monto de bono desde 150 hasta $300. El tipo de cuenta es corriente por conveniencia en el caso de ser estudiante y cuenta corriente Beyond. El saldo mínimo requerido es tener $2500 por día para la cuenta de cheques Beyond, mientras que la cuenta de convivencia no requeriría ningún mínimo. Este caducaría por lo menos hasta el 31 de octubre. Luego tenemos a Citibank, que nos trae diferentes bonos desde 300, 700 o $1500. El tipo de cuenta es una Citibank, Citi Priority, banca básica y el Citi Gold. El depósito mínimo requerido es de $15,000 a $200,000. Estos van dependiendo del bono deseado, pues debe depositarse dentro de los primeros 20 días de aperturas y mantenerse durante solamente 30 días después del día 21. Este caduca el 17 de agosto. Luego tenemos a Wells Fargo, que tiene un monto de bono de $300. Nos piden un tipo de cuenta modo corriente. Los requisitos: debe recibir $1000 en depósitos directos que califiquen y depositar al menos $25 al abrir. Luego tenemos al PNC Bank, que nos da un bono de $200 a $400. El tipo de cuenta es tener un monedero virtual con Performance Select y monedero virtual con Performance Spend. El depósito mínimo para esto es tener $2000 a $5000 dependiendo de la cuenta. El otro que tenemos es el US Bank, que nos da un monto desde $200 a $400, con una cuenta de tipo corriente y un mínimo de depósito directo que oscila entre los $2500 y $5000 dependiendo de la cuenta. Luego tenemos al conocidísimo Bank of America, que nos da un monto de bono de $100. Simplemente debemos tener una cuenta de tipo corriente, con un mínimo de depósito directo de $1000 o más dentro de los 90 días posteriores a la apertura. Y por último tenemos al Bank of Chase, que nos da un bono de $200. Tenemos que tener una cuenta de tipo corriente. Los requisitos: configura el depósito directo dentro de los 90 días y deposite al menos $500 para evitar cargos mensuales por servicios. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Una vez más, los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan nuestro contenido. Si gustan, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios o si tienen algún tipo de duda. También los invitamos a que participen en nuestra pestaña comunidad, donde estaremos todos los días informando con las últimas noticias que estén sucediendo en los Estados Unidos.